fui abusada por un miembro del seno familiar, un sobrino de mi padrastro. Se llamaba Antonio Calleja, dije que voy a decir nombres. Y hubo cuatro personas más importantes. Voy a proseguir y estuve tratando de no llegarle a esto, pero esta es mi vida. Los errores del pasado no se deben volver a repetir. No debe haber secretos en la familia. Tenemos que ser bien claros quiénes somos, de dónde venimos, qué hicimos. Y como les he dicho antes, si yo estoy en tu historia y vas a hablar, ojalá sea bueno, porque tienes que hablar, tienes que sanar. Ojalá lo hagas con las personas adecuadas, en el lugar adecuado, y no vayas a dañar a esa persona de la que estás hablando, porque hay personas que sí cometieron errores, pero hay personas que sí han cambiado. Hay de errores a errores. Un abuso sexual fue un error garrafal. Y hubo 4 personas que dejaron una huella imborrable en mí. He hablado de mi madre, ya lo hice en la primera parte, de cómo sí, el abusador no se equivocó. Mi mamá me iba a pegar cuando supiera, y así fue. Fue una bofetada, pero así fue. Y ahora le toca el turno a mi padrastro. Llegué a la vida de esta familia como a los 4 años. No sé cómo mi madre no se fijó en la mirada de la que iba a ser ya su pareja permanente, cómo trataba a su niña, qué tipo de persona. No se fijó. Eran demasiado jóvenes, dicen. Cierto, uno comete errores cuando está joven, ¿cierto? Y cuando está viejo también. Entonces voy a hablar de mi padrastro el día que se supo lo del abuso sexual. Pues mi prima, una primita un poquito mayor, tal vez unos 2 años más que yo tenía entre 7 y 8 años, era en medio, que el tipo me abusó. Me estaba abusando, recuerdo bien las fechas porque por lo de la escuela, en qué año iba yo y todo eso, entonces eso me dice la edad. Mi primita entró y el abusador estaba pues abusándome, y me comenzó a poner nerviosa, y yo lo que recuerdo es que a ella se le cayeron unas cosas de las manos y dijo: Antonio, Otoño. El depredador se paró de un chingadazo y ella lo vio. Ella decía que pues le iba a decir a mi mamá, y yo lloraba, y yo lo platiqué en el primer video, entonces no lo voy a volver a platicar. Yo era la niña que llevaba los tacos a mi padrastro a su taller. Tal vez alguna que otra vez alguien más lo llevó, pero yo era la niña que la llevaba. Entonces puedo darme cuenta ahora que mi madre, cuando le dijeron lo que pasó, mi madre estaba haciendo los tacos, preparándolos para que yo los llevara. Que al último los llevó ella porque supo lo del abuso. Mi madre fue a decirle a mi padrastro, yo no sé cuántas horas, yo no sé si en el mismo momento, yo no sé. El caso es que mi padrastro fue el único que castigó al depredador. Yo no recuerdo cuando lo llamó. Muchas cosas mías están bloqueadas porque eran momentos muy intensos. Y la actitud de mi madre al darse cuenta del abuso me hizo creer que algo malo yo había hecho. Y entonces también el abusador siempre después de su fechoría me hacía en la cara: si dices algo, le voy a decir a mi tía por lo que hicimos. En una ocasión me dijo: cabrona, si dices algo te voy a matar. Entonces muchas cosas bloqueadas. Y se llegó el día, que son las cosas que yo recuerdo, porque obviamente que hubo, ¿no?, un llamamiento a ese hombre, una conversación, no sé.
Solíamos reunirnos en la casa de abajo, en la casa donde vivía la abuelita, y nosotros vivíamos en el mismo lote, pero unas escaleritas. Y no sé si alguien me dijo vete o yo solita me fui. Me senté acá en la casa de la abuelita, ahí afuera, en lo que le dicen el Petril, ahí sentadita. Y empecé a oír gritos. Era el depredador. Mi padrastro lo estaba golpeando. Me dijeron que fue con un cinturón. Y el depredador gritaba. No, me imagino que ha de haber estado muy duro el castigo o era un cobarde. Las cosas que a mí me hacía. Me abusó analmente. Llegaba a la hora que podía. Nada de con cuidado, nada de esas cosas. Me maltrataban. No tenía piedad y me dejaba tirar en el suelo. Pero a él cuando lo estaban golpeando gritaba. Era un lobo gritando, yo lo estaba oyendo. Algo dentro de la niñita supo que eso estaba bien, que castigaran al depredador. En una de esas oía que el depredador decía, no, yo no le dije que le iba a matar, yo no le dije, tío, yo no le dije. Pero en ningún momento dijo, yo no le hice estas cosas, sino que parece que lo estaban castigando por las palabras que dijo. O sea, ya tuvieron que pasar 100 años para que yo me diera cuenta y pudiera deshilar las cosas como realmente eran. Porque en aquel tiempo yo las sentí, las viví como una niña puede entender las cosas. Él insistía en que yo no le dije que le iba a matar, tío. Y entonces se oía la voz de mi padrastro. Sí oí y recuerdo esas palabras que dijo, aquí no se hacen esas cosas, cabrón. Y dicen que le estaba pegando con un cinturón. Alguna otra persona dice que con un cable. Yo no sé, pero sí lo oí. Sí, mi padrastro lo castigó y aparentemente fue porque dijo que me iba a matar. Entonces yo lo entendí así, lo del abuso sexual era como que, pero ¿por qué dijiste que le ibas a matar, cabrón? Lo estaban castigando, o mi padrastro lo estaba castigando, cuando entonces salió la ancianita que era mamá de mi padrastro. Salió de la casa donde estaba y fue a donde yo estaba, se paró en la puerta, me miró a la cara y me dijo, mira lo que esta gente vino a hacer. Y fue cuando yo les platicaba en el video. Yo decía, ay, ya, que se calle, que ya no digan. Me sentí tan culpable. Todo el malestar que estaba pasando me lo eché en los hombros. Y lo cargué toda mi vida hasta que finalmente llegué con un psicólogo. Pero yo desde entonces he padecido de una culpabilidad muy grande. A mí, cuando yo me siento culpable, yo quiero arreglar las cosas. Ya, es una urgencia. Y es la misma reacción de cuando estaba pequeñita. Esto se lo digo a esa gente que dice, oh, ya pasó, ya no sigas hablando de lo mismo. O sea,